Vamos a continuar con nuestro ejemplo y lo que vamos a hacer en este vídeo es que cuando nosotros pulsemos el botón de crear, muestre un cuadro de diálogo. Bueno, pues para ello tengo que crear el objeto que nos permita mostrar un cuadro de diálogo. En este caso nos vamos a ir a vistas, views y vamos a pulsar el botón derecho y añadimos, igual que hicimos con el JFrame, un GUI-for. Entonces, ¿cómo se va a llamar este elemento? Bueno, pues se tiene que llamar, o lo vamos a llamar, forDialog. Lo que no es negociable es que no le pongáis este dialog al final. ¿Por qué? Bueno, más que nada pues por tener una organización de proyecto. Entonces, le damos aquí y como veis es igual que cuando creamos el frame principal. Nos aparece aquí el lienzo, los elementos y como hicimos también con el frame, el paso primero que hacemos es ponerle el nombre main panel. Main panel. Vamos a mostrar las propiedades para poder establecer un ancho y un alto. Entonces le vamos a dar un poco menos que hicimos con el frame principal. Le vamos a dar a 700 por 700. ¿Vale? Tenemos tres valores que tenemos que cambiar, pues cuidado porque el formato tiene que ser con los corchetes estos, ¿vale? Y ya tenemos aquí y por último, ¿vale? Son los mismos pasos porque al final es una vista, lo único que cambia es la herencia, ¿vale? Entonces ya tenemos estos valores, nos vamos a ir al código oculto también que tiene este cuadro de diálogo y le vamos a decir que herede de JDialog. Vamos a crear, igual que hicimos en el otro lado, un constructor para esta clase. ¿Vale? Y os acordáis que también hicimos el método initWindow. Y además este initWindow lo llamábamos desde el constructor. ¿Para qué? Pues para que cuando instanciemos este objeto pues se llame y se inicie directamente. Esto, el manejo de las ventanas, ya os he comentado que tenemos que crear un servicio para manejar ventanas, pero que haremos más adelante una vez que tengamos una pequeña estructura. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero aquí, set content pane, el main pane, ¿vale? Para añadir a esta ventana, ¿vale? La ventana es este diálogo, tenemos que añadir este lienzo. Entonces, hacemos eso, el pack para que establezca el tamaño, el prefer size y set default close operación igual, ¿vale? En este caso jdialog.exit on close. Y el set visible, ¿verdad? También tiene ese método. Bueno, pues ya tendríamos lo básico, que yo cuando instancie un objeto de este estilo, pues se va a mostrar. ¿Vale? Pero vamos a aplicar una funcionalidad que tienen estos cuadros de diálogo. Si queréis hacemos la prueba. Podemos instanciar este for dialog. Entonces deberían demostrar las dos. Nuestra intención no es esa, que se inicie. No he iniciado. Bueno, nos da igual porque nuestra intención es que cuando. Vale, aquí tenemos un error. Bueno, cierto, ¿vale? No tiene este default clause, ¿vale? No lo tiene, cierto. Vale, aquí nos va apareciendo los errores. Dice, oye, default es que no, esto no lo tiene. No me acordaba. Claro, porque no es el que tiene el control de la aplicación, es el JFrame, no el diálogo, ¿vale? Yo por cerrar un diálogo no va a cerrar la aplicación, ¿vale? Fallo mío. Vale, pues le damos aquí y ahora sí nos aparecen las dos. Pero lo que yo quiero es que esta ventana se abra cuando yo pulse crear y además que yo no pueda hacer esto. ¿Veis? Esto, o sea, este cuadro de diálogo, este JDialog, se tiene que mantener siempre por encima. No puedo irme a este. ¿Por qué? Porque al final se pierden las ventanas. ¿Vale? Esto tiene que quedar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, luego puedo mover, pero no puedo ir hacia atrás. O sea, no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que llamar al constructor del padre. Cuando yo instancio este forDialog, necesito esto, veréis. Frame, parent, el padre, que va a ser este
boolean modal. Vale, vamos a llamar a este frame, creo que era frame, perdón, claro, JFrame, no frame. Vale, JFrame. Bueno, pues si yo llamo, si quiero hacer esto, al estar heredando de JDialog, tengo que llamar al método super para llamar al constructor del padre. Entonces, paso parent y modal, ¿vale? Para que funcione. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay un problema, ¿no? Pues que yo estoy llamando, cuando estoy instanciando el objeto aquí, ¿veis? Pues me está pidiendo el padre y me está pidiendo un booleano. Bueno, esto lo quitamos de aquí porque no lo quiero iniciar aquí. ¿Quién lo va a iniciar? La llamada al botón. ¿Desde dónde llama al botón? Necesito crear un método. Bueno, pues para ello vamos a crear un controlador. Entonces nos vamos al paquete de controllers que creamos en el primer vídeo. Si no lo tenéis, pues lo creáis. New, y nos vamos a una clase de Java. Vamos a crear el nombre, siempre va a ser el nombre de la vista, mainframe, ¿vale? Controller. El controlador del mainframe. ¿Vale? Este controller va a implementar algo. En Java, ¿qué implementas? Interfaces. ¿Qué interfaz vamos en este caso a implementar? Pues implementar Action Listener. ¿Vale? Al implementar una interfaz nos va a exigir que nosotros también implementemos los métodos de esa interfaz. Entonces, Alt-Enter o a la bombillita y implementamos los métodos. Damos OK. Vale, ¿y este método qué hace? Bueno, pues esto es un escuchador. Esto se lanza cada vez que nosotros pulsemos un botón. Entonces, tenemos 3 botones. Le decimos a cada uno de los botones que implemente este escuchador también, ¿vale? Que utilice este escuchador. Entonces, cuando yo pulse un botón, automáticamente va a llamar a este método. Entonces, aquí, como argumento, esto es un objeto que tiene diferentes atributos y diferentes métodos, pero uno de ellos lo que hace es lo siguiente. Segundito. Lo que le lanzamos es un comando. Entonces, vamos a crear una variable tipo string, que es un command, y lo sacamos de aquí. e.getActionCommand. Vamos a establecer en los botones diferentes comandos. ¿Y estos comandos cómo los manejamos? Pues con un switch. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer aquí un switch, este comando, aquí, ponemos los casos, case. ¿Qué casos vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a establecer aquí, veréis cómo lo hacemos. Public static final, como son string, pues vamos a poner string show for dialog. Ahora veréis. Vale, yo creo esto, show for dialog. En el caso que yo, aquí ya pongo los casos, caso de que reciba esto es un string, pues ¿qué va a hacer? Llamar a un método. Los métodos los vamos a crear aquí encima. En este caso se tienen que llamar, siempre tienen que empezar por, bueno, son privados, private void handle. ¿Maneja el qué? Pues lo que hace, show for dialog. No recibe nada y ahí lo tienes. Entonces, volvemos aquí al switch. Si yo recibo show for dialog, llamo a ese método. Aquí un break. Y luego el default, obligatorio, que lo que va a hacer es ayudarnos. Vamos a ponerle un mensajito, un system out print comando no reconocido
y mostramos ese comando. Es decir, a lo mejor decimos un comando pues, que no tenemos aquí, que no identificamos con ningún caso, pues para que nos lo muestre aquí y nos ayude a nosotros como desarrolladores a poder solucionarlo. Vale, entonces, ¿qué hace este show for dialog? Bueno, pues mostrar el diálogo. Vale, pues nada, lo que hemos hecho antes en el método main de instanciar el objeto, pues lo hago aquí, ¿no? For dialog. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que nos ocurría también allí, que nos está pidiendo al padre y un booleano. El booleano lo tengo fácil, pero el padre, bueno, pues siempre el controlador tiene que tener la vista, ¿vale? Siempre. De una manera u otra. Entonces, si yo en el constructor de este controlador le paso la vista, ¿cuál es su vista? Bueno, pues es el mainframe. Si yo le paso la vista, ya la tengo. Bueno, pues lo instancio desde cuando reciba este parámetro, pues se lo instancio. Pues mainframe, vamos a poner aquí de ámbito privado, ¿vale? Mainframe, ¿veis? Pues yo lo instancio, ¿vale? Porque si no hago esto, yo hago esto y esto es null. Esto hay que poner this mainframe, mainframe. Ya está instanciado, ya tengo a mainframe. Pues como tengo a mainframe, se lo paso, que es el padre. Y un booleano true, para que se mantenga por encima. Si lo pongo a false, ocurriría pues lo que os he mostrado antes, que no se mantiene por encima. Pero lo que quiero es que se mantenga por encima. Y hasta que no cierre este diálogo, no pueda manejar el padre. ¿Vale? Por eso tenemos esto. Vale, pues lo que nos queda es conseguir llamar a este método. Bueno, pues nos vamos a la vista de este mainframe. Y a cada uno de ellos, yo ya lo he puesto, es ponerle el nombre de este objeto, ¿vale? Y siempre vamos a poner btn-bajo. btn crear, btn consultas, btn salir, ¿vale? Ponerle nombre a cada uno de estos botones. Una vez que tú has puesto estos nombres, te irías a la parte del código oculto del mainframe. Bien, estos son pasos obligatorios. Entonces más adelante vamos a crear una interfaz para implementar los métodos, porque al final, al implementar la interfaz, lo que nos va a hacer es facilitar crear todos estos métodos, pues se te puede olvidar alguno. Entonces, al crear una interfaz, no se nos van a olvidar, lo vamos a tener que implementar sí o sí, pero eso más adelante. ¿Cuáles de estos métodos que implementaremos en el futuro de interfaz, pues vamos a tener que hacer? El de añadir el escuchador, pues public void add listener. Añadir escuchador. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que nosotros cuando pulsamos un botón, lo que hacemos es llamar al método de aquí, del controlador. Se tiene que lanzar este. ¿Cómo lo consigo? Pues le tengo que asociar este controlador, ¿vale? Entonces me voy al mainframe. Le tengo que añadir un controlador, que es un action listener. Entonces tengo que recibir action listener, le llamo listener, y digo btn crear, añadir action listener, listener. ¿Quién es ese action listener? El mainframe controller, el controlador. Estoy asociando al controlador. Entonces, ya una vez que yo pulse el botón, se va a lanzar. O sea, va a llegar ahí. El siguiente paso es, yo le tengo que decir a ese botón, pues, qué comando tiene que lanzar. O sea, el siguiente método, lo vamos a llamar set commands, establecer comandos, no recibe ningún argumento. Lo único que luego tenemos que llamarlos, ¿veis? Que no se está usando, hay que llamar. Le llamaremos por aquí en init window, ¿no? Para que inicie eso. Set commands, pues btn create set action command. ¿Qué tengo que poner? Pues show for dialog. Lo tengo que importar del controlador show for dialog,
lo tengo que importar, ¿veis? ¿Dónde está esto? Pues lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Entonces va a comparar. Estoy recibiendo Sound for Dialog. Vale, pues instancio el objeto y se va a mostrar. ¿Lo veis? Vamos a ir a mainframe porque tenemos que llamar a estos dos métodos. Siempre que creemos un botón, vamos a hacer estas operaciones, sí o sí. Hay que hacerlo, hay que tener estos métodos. Por eso luego vamos a crear una interfaz, porque vamos a tener en todas las vistas, cualquier diálogo vamos a tener esto. Entonces vamos a llamar, si queremos, antes de hacerlo visible, añado el escuchador. Perdón, un segundo. Perdón, el escuchador no lo puedo añadir aquí. Puedo hacer el set commands. Pero fijaos que yo no tengo el escuchador y no puedo instanciar aquí al controlador dentro de la vista. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues conseguir unir estas piezas de alguna manera en algún sitio. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos al apartado de App para poder ir pasando. Necesito instanciar el controlador y además lo tengo que pasar aquí a este método sí o sí. Entonces vamos a irnos a App. O sea, este Add Listener lo llamaremos siempre desde el apartado de App. Entonces necesito crear el objeto. O sea, necesito el objeto. Mainframe, vale, yo lo tengo aquí. Vamos a instanciar al controlador. Mainframe controller. Claro, hay que hacerlo al revés, porque el controlador te está pidiendo la vista, ¿no? El controlador te pide mainframe. Perfecto. Ahora, yo ya tengo el controlador. Punto. Add listener. Mainframe controller. Ya tengo el controlador, ya estaría escuchando. ¿Vale? Bueno, pues solo nos queda probar. Iniciamos, vamos a ver si ocurre algo o no. Aquí estaría. Y como veis, no deja. Estaría por encima. Y yo hasta que no cierro, pues no me deja ir atrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no estas ventanas se van perdiendo. Entonces es interesante tenerlo así. Muy bien, pues el resto, el consultar, pues sería lo mismo, ¿vale? Nosotros lo que haríamos sería crear la vista, seguir todos los mismos pasos. Lo haremos en el siguiente vídeo y además lo que haremos sería establecer, crear una interfaz, ¿vale? Y además crearemos un gestor de ventanas. Que no sé si lo haremos eso en el siguiente vídeo o en otro, ¿vale? Pero hay que ir pues, poco a poco avanzando sobre nuestra aplicación. Así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo.